Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda clase de aplicaciones de la derivada. En este caso vamos a ver una parte central de nuestra materia, que es el estudio del crecimiento de funciones y de crecimiento y los extremos, eh, máximos y mínimos. Entonces, vamos a ver intervalos de crecimiento y de decrecimiento de funciones, puntos críticos, puntos singulares, teorema de Fermat y extremos locales. O sea, lo que les decía, máximos y mínimos locales. Y vamos a ver también la definición de absolutos, aunque no los vamos a trabajar. Bueno, entonces, ¿qué es el crecimiento y el decrecimiento de una función? Si, supongamos que tenemos una función de su dominio a los reales y AB un intervalo abierto del dominio. Entonces vamos a decir que f es creciente en el intervalo AB si para todo par de puntos en el intervalo, ¿sí? Uno más chico que el otro, f del más chico es menor o igual que f del más grande. ¿Sí? O sea que a medida que me voy moviendo hacia la derecha con los x, la función es mayor o igual, ¿sí? De modo contrario, va a ser decreciente en el intervalo si para todo par de puntos del intervalo, fíjense que el decrecimiento y el crecimiento está definido en intervalos, ¿sí? Porque tengo que comparar entre puntos sus imágenes, ¿no? Entonces, si tomo dos puntos, uno más chico que el otro, nuevamente, f del más chico es mayor o igual que f del más grande, ¿sí? O sea que a medida que me voy moviendo hacia la derecha, ¿sí? Con x cada vez más grandes en el intervalo, f de esos x se hace cada vez más pequeña, ¿sí? No necesariamente se tiene que ir a infinito, ni nada, menos infinito, más infinito, nada. Solamente esto es un comportamiento de comparar, de ir comparando, ¿sí? Del mismo modo se van a definir estrictamente creciente y estrictamente decreciente. O sea, va a ser lo mismo, nada más que en lugar de haber una desigualdad con igual, es una desigualdad estricta. O sea, que si yo comparo dos puntos y sus imágenes, siempre, en el caso de la estrictamente creciente, la imagen del valor más chico de x es menor que la imagen del más grande, y al revés es en estrictamente decreciente. O sea, esto es, a veces son ese tipo de cosas que es más engorrosos definirlas e incluso tal vez trabajarlas que observarlas, ¿no? Fíjense que este tipo de funciones, este tipo de función que tenemos acá, que se parece mucho a una exponencial, es una función que es estrictamente creciente en el intervalo AB, ¿sí? Si tomo este es A, este es B, y la función lo que puedo ir viendo que si yo comparo cualquier par de puntos entre A y B, voy a encontrar que si me muevo hacia la derecha, cada vez los valores son más grandes. Justamente un intervalo de monotonía va a ser un intervalo donde no cambia el crecimiento, o sea, donde la función va a ser monótona. Entonces, por ejemplo, acá esta función en el intervalo AB es monótona, ¿sí? Monótona, en este caso, monótona creciente, ¿no? En particular, es estrictamente creciente. Si f es creciente, siempre en AB se dice que es monótona. O sea, eso quiere decir, acá digo, por ejemplo, en AB, en el intervalo AB, f es monótona, ¿sí? También se puede decir o estrictamente monótona, en este caso, porque sabemos que es estrictamente creciente. Y puede ser monótona creciente o monótona decreciente. Por ejemplo, esta, que es una lineal, es estrictamente decreciente en un intervalo, en particular y en general es estrictamente decreciente en R, ¿sí? O sea, si yo agarro dos pares de puntos cualquiera, uno más chico que el otro, y comparo sus imágenes, me da que la imagen del más chico es mayor que la imagen del más grande, ¿sí? O sea que esta función es monótona en R. Y esta, que es una cuadrática, ¿sí? Una función cuadrática, es un ejemplo de una función que no es monótona en el intervalo AB. Este es A, este es B, y no es monótona en el intervalo. Fíjense, si acá está un poco más grandecito. Si yo tengo acá aproximadamente, supongo que será por acá, ¿sí? El X del vértice.
Entonces, fíjense que viene de menos infinito hasta el x del vértice, viene cayendo, ¿sí? Porque acá tendré un valor, ¿sí? x1, f de x1 estará por allá arriba, ¿sí? Acá uno dibuja algo acotado, ¿sí? Y de x del vértice para allá tengo otra situación, ¿sí? Tengo una situación distinta. Fíjense que si yo agarro acá un valor por acá y un valor por acá, o un valor, metamos a 2 en el intervalo, y comparo, f de del primero, es más, fíjense, acá es, vamos a hacer con el primero así, a este de acá, agarro dos valores acá, ¿sí? Entonces acá, si este era, este lo vamos a borrar porque no está dentro del intervalo. Este es x1, acá agarramos x2, x vértice, x3 y x4. Entonces fíjense que x1 es más chico que x2, ¿sí? Y sin embargo, f de x1 es más grande que f de x2. Esto lo veo gráficamente, ¿sí? Este valor está más arriba de este valor. Y para el otro intervalo, x3 es menor que x4 y pasa al revés. F de x3 es menor que f de x4. Entonces, fíjense que esto sucede en cualquier par de puntos hasta el x del vértice. Entonces es desde A al x del vértice y cerrado el x del vértice es estrictamente creciente. Perdón, decreciente. Y de el x del vértice a B es estrictamente creciente. Eso es lo que pasa, ¿sí? Cambia el crecimiento en el vértice, ¿sí? Si incluyo al vértice, no puedo decir que es estrictamente, ¿sí? Pero, bueno, sí, lo podría incluir. La verdad es que lo podría incluir, sí, lo podría incluir. No tengo ningún problema. Así. Pero abierto no estaba mal tampoco. Es cierto que el intervalo abierto estaba. Y es más, esto podría haber dicho en realidad que de menos infinito al x del vértice es estrictamente decreciente y del x del vértice a más infinito es estrictamente creciente. O sea, podría haber dicho eso. Así que, bueno, entonces tenemos esa idea. Entonces, ¿cómo hallar estos intervalos de monotonía? O sea, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Bueno, mirar el gráfico no es útil porque si uno no tiene el gráfico, ¿sí? O a veces el gráfico es muy sutil. A veces los cambios entre crecimiento y decrecimiento son muy suaves y es muy difícil de ver. O sea, aún teniendo una graficadora es difícil. Entonces, ¿cómo lo vemos analíticamente sin depender del gráfico? Bueno, vamos a usar la derivada de la función. Por eso es que es una aplicación de la derivada. ¿Por qué? Porque si yo tengo una función que es continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto, recuerden que no puedo hablar de derivabilidad en los extremos, por una cuestión obvia de límite de cociente incremental, lo que voy a tener es que si la función es creciente en el intervalo cerrado, entonces la derivada es mayor o igual que 0 para todo x del intervalo abierto. Y si es decreciente, la derivada en el intervalo, la derivada es menor o igual que 0 en todo el intervalo abierto. ¿Sí? Lo loco de esto, o sea, ahora vamos a ver por qué, lo vamos a intuir gráficamente por qué, y está relacionado con la pendiente de la recta tangente, ¿no? Las rectas tangentes se van a pegar a la función en el punto en el que estoy calculando la derivada, y la pendiente me va a decir, o sea, si la función es así, y la pendiente se pega, y la recta se pega así, ¿sí? Lo que me va a estar diciendo es que va a estar bajando, ¿sí? Que va a estar decreciendo. Bueno, ahora lo vemos gráficamente. Por otro lado, lo loco de esto es que al revés, o sea, si yo tengo las derivadas, también me dice información sobre el crecimiento y el decrecimiento.
O sea que esto es un ida y vuelta. O sea, si la derivada es positiva, estrictamente positiva para todo un intervalo, la función es estrictamente creciente, ¿sí? Si la derivada es mayor o igual que 0, entonces la función es solo creciente. Ahí hay que tener cuidado con eso. Porque podría ser que la derivada sea 0 en algún punto y ahora vamos a ver que eso quiere decir que no crece ni decrece. Y por otro lado, que la derivada sea negativa para todo el intervalo es que f es estrictamente decreciente en el intervalo cerrado. Y si la derivada es menor o igual que 0, entonces es solo decreciente. Entonces tengo un ida y vuelta entre el crecimiento con la derivada positiva y el decrecimiento con la derivada negativa. O sea, yo tengo que ver la derivada en cada punto del intervalo y evaluar básicamente su signo. Y con eso voy a saber si es creciente o decreciente. Ese es el resumen de esto, ¿no? Y ahora esto lo que yo les mencionaba recién, que tenía que ver con esto de la pendiente. Acá está el grafiquito ese que aparecía, ¿sí? Y esta, o sea, esta es una cuadrática, es esta, un medio, este es el A por x más 2 por x menos 4, o sea, esta tiene raíces en menos 2 y 4, ¿sí? Y el x, si uno trabaja la expresión, esto es un medio de x al cuadrado, menos 4x más 2x, menos 2x, 2 por menos 4, menos 8, y esto da un medio de x al cuadrado menos x, una cosa, a ver, sí, menos 4 queda negativo ese, menos 4. El x del vértice es menos b, que es 1, es menos 1, o sea, menos 1 es 1, sobre 2 por a, o sea, 2 por un medio es 1, o sea que el vértice está acá. Fíjense que también se puede sacar por simetría de las raíces, ¿no? Porque entre menos, o sea, si uno hace 4 menos menos 2, me da 6, dividido 2, me da 3, la mitad del intervalo es 1, ¿sí? Y en 1, esto vale, fíjense, bueno, un medio f de 1 es un medio menos 1 menos 4 menos 5, así que esto es 2, 1, 2 dividido 1, 2 por 10 menos 9 medios, ¿sí? Así que está por acá el vértice. Y no quiero llenar, voy a borrar esto porque queda tan feo, pero voy a dejar así, o sea, acá estaría el vértice, pero el vértice sí lo voy a marcar, debe estar por acá aproximadamente. Y estas son pedacitos de las pendientes en los distintos puntos. Entonces, fíjense que esta pendiente, esta recta, tiene pendiente negativa. Y acá también, ¿sí? Pero fíjense que acá venía con mayor inclinación y acá viene como bajando la inclinación hasta que se hace 0. ¿Dónde se va a hacer 0 y va a ser una recta horizontal? Justamente en el X del vértice, que además vamos a ver que es un extremo, es un mínimo. Y después, ¿qué pasa con eso? O sea, venía siendo negativa la pendiente porque veníamos teniendo rectas tangentes negativas. Las rectas tangentes, recuerden que cambian en cada punto, ¿sí? Y las pendientes cada vez se hacían menos negativas, o sea, venían, si quieren, creciendo en tamaño hasta que se hace 0 la pendiente en este punto de la recta tangente y tenemos una recta tangente horizontal. Y después, a partir de ahí, del X del vértice, o sea, a partir de 1, tenemos que las pendientes de las rectas tangentes pasan a ser positivas porque las rectas ahora son crecientes, las rectas tangentes, ¿sí? Entonces, esto fíjense que me caracteriza el decrecimiento y el crecimiento. Entonces, como las pendientes de las rectas tangentes son las derivadas, ¿sí? Es la derivada en un punto, ¿sí? Para cada caso. Entonces, en ¿sí? La pendiente f' de x0 va a ser negativa si x0 es menor que 1. F' en x0
será mayor que 0 si el x0 es mayor a 1, ¿sí? Entonces, si uno lo ve ahí, lo interpreta así, para no hacer tanto tiempo con las derivadas, lo vamos a hacer con la cuadrática más básica, x al cuadrado. Fíjense que si yo la derivo, para no hacer la derivada de la otra, esta es muy similar, si yo hago la derivada de esto me da 2x y es una función que es positiva para el intervalo menos infinito 0, ¿sí? Entonces, como la derivada es negativa en ese intervalo, f es estrictamente decreciente. Y después es positiva la derivada en el intervalo 0 más infinito, entonces f es estrictamente creciente en ese intervalo. Y fíjense que el 0 es el punto el x del vértice, ¿sí? Y la derivada en 0 me da 0. O sea, en el x del vértice me da 0, que es lo que le decía que iba a dar una recta tangente horizontal. Es el único caso en esta función. Bien, esto nos da el pie, habiendo visto esto, nos da el pie para decir que, para definir un poco la idea de extremos, de máximos y mínimos. Entonces, si yo tengo una función definida en un determinado conjunto y un x0 de ese dominio, entonces vamos a decir que en x0 alcanza un mínimo local o relativo, cualquiera de los dos nombres, de la función, si f en el punto es menor o igual que f de x para todo x en un abierto, en un intervalo abierto o un entorno abierto del punto. O sea, alrededor del punto. No me importa esta noción similar a la de límite. No me importa lo que pase lejos, me importa lo que pase cerca. ¿Cuán cerca? Bueno, va a depender de la función. Siendo, ¿quién es el mínimo? Bueno, el mínimo va a ser f en ese punto, ¿sí? Entonces, fíjense, el mínimo relativo se va a alcanzar en x0 y el valor mínimo de la función es f de x0. Del mismo modo, se define un máximo local o relativo si f en el punto es mayor o igual que f de x para todo x en un abierto de x0, en un entorno abierto, y el valor máximo va a ser f de ese x0. Y lo que les mencionaba hace un rato, del mismo modo se pueden definir un máximo y un mínimo global o absoluto. El mínimo global va a ser, o sea, en x0 va a haber un mínimo global si f en x0 es menor o igual que f de x para todo x del dominio. Fíjense la diferencia. Acá es en un entornito y acá va a ser para todo x del dominio. Y un máximo global o absoluto es si f de x es mayor o igual que, f de x0 es mayor o igual que f de x para todo x del dominio. Entonces, veamos dos ejemplos que esta función, acá, esta función, que si la tengo por acá para que la vean un poquito mejor, es una función que después más adelante la van a trabajar muchísimo en ingeniería. Si les interesa, esta función es 6 por seno de pi por x sobre pi por x, si x es distinto de 0, y 6 si x es 0. Es una función partida. ¿Sí? Si yo solo pusiera esta fórmula, no está definida para el 0, porque no puedo dividir por 0. Pero, sin embargo, si tomo límite, esto de arriba es un límite de tipo 0 sobre 0, y aplicando L'Hopital, que ya pueden hacerlo de la clase pasada, esto terminaba tendiendo a 1, esto es 6, así que tiende a 6. Entonces tiene una discontinuidad evitable en el 6, por eso es que se define así. Bueno, esta función tiene un máximo acá, un máximo absoluto acá, un mínimo absoluto acá y acá. Fíjense lo que pasa. Hay un máximo absoluto y hay un mínimo absoluto que se alcanza en dos lugares, ¿sí? Y después todos estos, este, y así, y estos, y estos, así, son máximos locales. Y esto, o sea, estos son máximos
locales. Y estos los voy a poner en otro color. Y sigue. Son mínimos locales. Acá también, ¿no? Los dos. Y después este es un máximo absoluto. Y estos dos puntitos son un mínimo absoluto. ¿Por qué digo un mínimo absoluto? Porque el valor de tope de imagen es uno solo. Se alcanza para dos valores de X distintos. Y después, máximos y mínimos locales hay o sea, es más, hay infinitos, ¿sí? Porque todos son distintos, ¿sí? Esto se va tendiendo a cero. De hecho, acá hay un movimiento asintótico, ¿sí? Tendiendo a cero, entonces son todos distintos. Estos hay infinitos. Se alcanzan también, hay un punto por cada, hay 2 puntos por cada uno. Y también de estos hay infinitos. Es una función muy especial, ustedes la van a usar muchísimo en ingeniería, en procesamiento de señales. Creo que por acá tengo, bueno, el máximo es f de 0, que da 6, ¿sí? Y los mínimos absolutos están en es f de más menos 0,72. Acá está redondeado, pero bueno, seguramente después la pueden analizar esa función. Bueno, y esta que está acá es una polinómica. Una polinómica con raíces en -1, 0 y 1, seguro, y lo que tiene es acá y acá, ¿sí? Acá tiene un máximo y acá tiene un mínimo, pero son locales y no tiene máximo ni mínimo absoluto, no tiene extremos absolutos. Primero, porque está definida en R, ¿sí? En todo el intervalo, y si me fijo, el límite de esta polinómica tiende a infinito, a más infinito, ¿sí? Cuando x tiende a más infinito, y lo mismo pasa con menos infinito. Entonces no puede haber un mínimo. No puede haber un máximo y tampoco puede haber un mínimo. Pero sí tiene extremos relativos, máximo y mínimo relativo, que se alcanzan en 1 más raíz de 3 y 1 menos raíz de 3. El máximo es en -1 sobre raíz de 3 y el mínimo en f de 1 sobre raíz de 3. Bueno, entonces, esto ya nos desnuda la situación. No tienen por qué existir todos los tipos de extremos. O sea, no siempre va a haber ni máximo, ni mínimo, ni local, ni absoluto. No tiene por qué haber. De hecho, para que se den una idea, podría la función no tener extremos. A ver si tengo acá, la exponencial, como siempre, la exponencial e a la x, ¿sí? Es una función que si yo calculo su derivada, me da e a la x, ¿sí? Y es siempre positiva para todo x real. Entonces es una función estrictamente creciente, por lo que vimos hace un ratito. Entonces, ¿sí? Máximo no tiene. De hecho, el límite de la función, ¿sí? El límite de f, de e a la x, cuando x tiende a más infinito, es más infinito, así que máximo no tiene, ¿sí? Además no tiene ningún cambio en el crecimiento, o sea, si yo comparo dos, siempre hay uno más, siempre va a ser más grande el de la derecha, o sea, nunca va a haber un cambio en el crecimiento, y eso es lo que va a hacer que tengamos o no tengamos extremos, ¿sí?
Y por el otro lado, el límite cuando x tiende a menos infinito es 0, ¿sí? Pero sin embargo, no existe ningún f en ninguna x para el cual valga 0, o sea que va decreciendo infinitamente hasta al 0, pero nunca toma el valor 0, ¿sí? Entonces esta no tiene extremos, no tiene extremos, ni locales ni absolutos. ¿Sí? Bueno, o sea, puede tener locales, puede tener absolutos, puede tener locales y absolutos, puede tener uno, dos o infinitos, como vimos en el primer ejemplo de la función de esta partida, o puede tener dos, tres, lo que sea, ¿sí? Si se alcanza alguno, si se alcanza alguno de los absolutos, es único, aunque puede alcanzarse en varios de los x0. Fíjense que esta frase tiene sentido si es el extremo absoluto. O sea, si hay un máximo o un mínimo absoluto, va a ser uno solo. Se puede alcanzar en distintos lugares. Bueno, ¿cómo se encuentran y clasifican los extremos locales? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, para poder hallar los puntos críticos y singulares, vamos a usar esto que vimos hace un ratito del crecimiento. Entonces, como vimos en la función cuadrática, del ejemplo, veíamos que las pendientes, las rectas tangentes, o sea, la derivada venía siendo negativa, se hacía 0 en el vértice y después se hacía positivo para del x del vértice a más infinito. Entonces, esa idea, y justo en el x del vértice hay un mínimo, ¿sí? Si uno mira la parábola, tiene el valor más chiquito en el x del vértice, ¿sí? Si la parábola es así. Si la parábola es al revés, tendrá un máximo, ¿sí? No tiene, o sea, la parábola x al cuadrado, por ejemplo, no, tiene un mínimo absoluto en 0, pero no tiene máximo absoluto, ¿sí? Entonces, pensando un poco en eso, que es un ejemplo que no necesitamos hacer demasiado análisis, uno lo que se da cuenta es que los puntos interesantes o candidatos van a ser los puntos donde la derivada se anule. Entonces, esos puntos los vamos a llamar puntos críticos, y son los que nos vamos a dedicar en gran parte a buscar, son los puntos donde la derivada se hace 0. O sea, el C0, el conjunto de raíces de la derivada, ¿sí? Y esos puntos simbolizan donde la recta tangente es horizontal, ¿sí? Porque como la pendiente es 0, la recta tangente va a quedar horizontal, va a ser igual a f en el punto. Y estos van a estar los puntos que son singulares de f, o sea, donde no exista la derivada, donde f no sea derivable, donde no exista recta tangente. Entonces, tenemos los siguientes conjuntos: el conjunto de puntos críticos y el conjunto de puntos singulares, ¿sí? Donde ambos conjuntos son subconjuntos del dominio, ¿sí? El conjunto de puntos singulares van a ser puntos donde la función no es derivable, pero son puntos del dominio, ¿sí? Ojo con eso. Por ejemplo, si la función está definida en un intervalo cerrado, voy a incluir en los puntos singulares a los extremos del intervalo cerrado. Pero no voy a tomar puntos en donde f no esté definida, ¿sí? Y esto, o sea, esos puntos los voy a tener que considerar aparte. Bueno, vamos a ver un teorema bastante sencillo y interesante, y es que si yo tengo una función derivable en un intervalo AB y un punto de AB, y si f es derivable y f en el punto es un extremo local, máximo o mínimo, entonces la derivada en el punto vale 0. O sea, básicamente lo que me dice es que si yo tengo un extremo local que se alcanza en x0, entonces x0 es punto crítico. Además, pero fíjense que es una condición necesaria, pero no suficiente, porque yo podría tener puntos críticos, o sea, puntos donde la derivada se haga 0, pero que no necesariamente sean extremos. Y eso se ve con un ejemplo. La función x al cubo,
si yo la derivo, me queda 3x al cuadrado, y su único punto crítico es el 0, ¿sí? Y f en el punto vale 0. Pero, si ustedes recuerdan, la función, creo que la puse por acá, la cúbica, tiene alrededor del 0, tiene tanto valores donde es negativa como valores donde es positiva. Entonces, si tiene en un entornito, tiene valores más chicos que 0 y valores más grandes que 0. Entonces, como tiene valores más chicos, no puede ser mínimo local. Y como no tiene valores grandes, tampoco puede ser máximo local. Como no es el valor más grande, perdón, no puede ser máximo local. Entonces, no es un extremo local. Fíjense que en el gráfico se ve eso, ¿sí? Se ve que hace algo raro la función. Después vamos a ver en la tercera clase de aplicaciones de la derivada que esto tiene que ver con un concepto llamado la curvatura de la función, que es la torsión del gráfico. Pero en este caso, fíjense, yo tenía un punto crítico, de hecho un único punto crítico, pero no es extremo local. Bueno, por supuesto tampoco es absoluto, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué me van a servir? Me van a servir hallar los puntos críticos, ¿sí? Primero hallar el dominio de la función. O sea, lo primero que vamos a hacer, si nosotros que tenemos una función y queremos encontrar los extremos locales, vamos a buscar primero el dominio, hallar el conjunto de puntos críticos y el conjunto de puntos singulares, ¿sí? Y tener en cuenta aquellos puntos que por ahí no están en el dominio, pero están pegaditos. Por ejemplo, los puntos, si f está definida en todos los reales menos el 0 lo vamos a tener que considerar, por supuesto no para evaluar ni nada, sino como para sacar, vamos a hacer, ¿cuál es la idea acá? Como el crecimiento y el decrecimiento, es trabajar con el crecimiento y el decrecimiento para poder encontrar extremos, ¿no? Entonces, como el crecimiento y el decrecimiento están relacionados con la derivada primera y con el signo de la derivada primera, si la derivada primera es continua, voy a poder armar una tablita de Bolzano. Entonces, esa es la idea, armar una tablita de Bolzano. Por eso yo les mencionaba cuando en la clase de teorema de Bolzano que era muy importante entender el teorema y entender por qué se armaba la tablita. ¿Por qué? Lo que vamos a buscar básicamente es hallar los conjuntos de positividad de la derivada y de negatividad. Los de positividad de la derivada van a ser los conjuntos, los intervalos de crecimiento, y los de negatividad de la derivada van a ser los de decrecimiento. Fíjense que es de f', no de f. Ojo. ¿Y por qué quiero hacer eso? ¿Qué tiene que ver con los extremos? Y bueno, porque el criterio para encontrar extremos locales es bastante razonable. Digo lo siguiente, si f decrece, ¿sí? Decrece, estaba haciendo. Si f decrece, hasta un cierto punto, x, ¿sí? Hasta un f de x0, y de repente empieza a crecer, ¿qué tengo? Tengo un mínimo, ¿sí? Y si al revés, si f viene creciendo, y después decrece, en x0 tengo un máximo. Entonces, el decrecimiento y el crecimiento me determinan extremos relativos de la función. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a agarrar esta función, que es una racional. Esta tiene como dominio todos los reales menos el 0. Fíjense que el 0 ahora en la tablita lo voy a estar excluyendo. Voy a derivar, la derivada es la derivada de un cociente, es la derivada de lo de arriba, que es 2x, es 2x, pensé que estaba mal la derivada, es 2x, la derivada de arriba por el de abajo sin derivar es 2x al cuadrado, menos el de arriba, x cuadrado más 1 por la derivada de abajo, que es 1. Entonces me queda esto, sobre x al cuadrado. Entonces, esto me queda 2x cuadrado menos 1, me queda x al cuadrado, y acá me queda menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, lo primero que tengo que hacer, que era lo que hacía para hallar conjunto de positividad y de negatividad, era hallar el conjunto de raíces. Fíjense, es el conjunto de puntos críticos. También voy a buscar si hay puntos singulares, o sea, donde la derivada no esté definida. Y la derivada esta está definida para todo este dominio.
¿sí? Porque el 0 ya estaba excluido del dominio, así que es derivable en todo del dominio, ¿sí? Eso no lo escribí, pero es cierto. Y los únicos puntos donde la derivada se hace 0 es en 1 y en -1, porque son los que me anulan el numerador, ¿sí? Y eso, porque es un polinomio de grado 2, y se puede factorizar como x menos 1 por x más 1, así que tengo dos puntos críticos. Y puntos singulares no tengo ninguno, ¿sí? En el dominio de la función. Tengo que prestar atención a eso. Entonces, los candidatos a alcanzar extremos locales de la función, porque eso es lo que quiero, son -1 y 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo armo la tabla? Bueno, la tabla la armo teniendo en cuenta el -1, el 1 y el 0. ¿Por qué el 0? Bueno, porque en el 0 no existe ni la derivada ni f en el 0. Entonces lo voy a quitar. Y después hago todos los intervalos que comprenden al dominio y que rodean estos puntos. Menos infinito menos 1, -1, 0, 0, 1 y 1 más infinito. Entonces, fíjense que voy a estar evaluando la derivada. Ojo acá. Pero yo evalúo la derivada, miro el signo de la evaluación y eso me da conclusiones sobre si la función es creciente o decreciente. Entonces, si yo evalúo en -100, ¿sí? -100 al cuadrado, ¿sí? Me da un número re grande, pero positivo, ¿sí? Me da 10 a la cuarta menos 1. Y acá abajo me queda 10 a la cuarta, pero es positivo. Entonces es positivo, ¿sí? Eso me dice que f es creciente. Lo mismo pasa, voy a ir al otro extremo, con f prima en 100, ¿sí? Por las dudas, para... ahí está la cúbica, no, acá, digo, lo que recién dije, la derivada es f' es x cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado, creo, sí. Entonces, si yo evalúo en f' en 100, o 10 al cuadrado si quieren, ¿sí? Es 10 al cuadrado, es 10 a la cuarta menos 1 sobre 10 a la cuarta. Claramente esto es positivo, ¿sí? Porque es positivo arriba y es positivo abajo. Lo mismo pasa con menos 100, o sea que esto es más menos 100. Por eso fui a las dos puntas. Después, ¿qué pasa si hago f', por ejemplo, en un medio? Si hago en un medio, me queda un cuarto menos 1 sobre un cuarto. ¿Sí? Elevé al cuadrado ya. Esto que está acá, un cuarto menos 1, es menos 3 cuartos. Lo voy a poner así. Y esto es negativo, no importa lo que da, me importa el signo. ¿Cambia algo si pongo el menos un medio? No, no cambia en nada, porque como elevo al cuadrado el mismo valor de x, me da lo mismo. Entonces, eso me dice acá que en el intervalo menos 1, 0 y 0, 1, la derivada es negativa y es decreciente. ¿Por qué? Recuerden estas tablitas que siempre, siempre antes de hacerlo tan automáticamente, recuerden qué estamos diciendo, porque es súper fuerte. Estamos evaluando en un punto solo de f', y como en ese punto es positivo, entonces en todo el intervalo es positivo. Bueno, eso era por Bolzano, porque la derivada, acá yo no lo escribí, la derivada es una función continua por ser cociente de funciones continuas, pues son polinomios con denominador no nulo, ¿sí? Entonces, como la función es continua, si cambiara de signo la derivada, tendría una raíz. Y como yo tengo todas las raíces separadas, eso no ocurre, ¿sí? Entonces, si no ocurre, quiere decir que mantiene el signo en el intervalo, ¿sí? Eso es lo crucial, encontrar el conjunto de ceros y separar los puntos que no están en el dominio, porque podría ser que la función pegue un salto. Por eso acá estamos haciendo esto. Justo en este caso, a pesar del salto que pega en cero la función, por supuesto su derivada, no cambia el decrecimiento, ¿sí? Y lo que me queda es, fíjense, es creciente de menos infinito a menos 1 y decreciente en menos 1, 0. Entonces, crece hasta el menos 1 y decrece del menos 1 en adelante. Entonces acá tengo un máximo, ¿sí?
f, acá es la evaluación simplemente, hice f de menos 1 al cuadrado es 1 más 1, 2 sobre menos 1 me da menos 2, ¿sí? Entonces, este es un máximo absoluto, perdón, máximo local, disculpe, ¿sí? Y después esta, decrece de este lado, acá no hay nada, ¿sí? No puede haber extremos en un punto que no está en el dominio. Y acá tengo decrece, 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 y después del 1 empieza a crecer, crecer, crecer. Entonces tengo un mínimo local, y vale 2, porque es 1 al cuadrado más 1 sobre 1. Entonces tengo un mínimo, un máximo local acá y un mínimo local acá, ¿sí? La función tiene aproximadamente, bueno, acá están los intervalos. El de crecimiento es menos infinito 1 y 1 más infinito, o sea, son este y este, que es donde la función es estrictamente creciente, y los de crecimiento es menos 1, 0, unión 0, 1. Los extremos locales, como recién lo mencioné, se alcanza uno en menos 1 y vale menos 2, y el otro en 1 y vale 2. Y la función tiene aproximadamente este gráfico, que todavía nos faltan algunas herramientas, estaba por acá el gráfico, todavía nos faltan algunas herramientas para hallarlo. Acá, este es fíjense que acá está el punto, este es un máximo local, que se alcanza en menos 2, ¿sí? Entonces venía creciendo, creciendo, creciendo la función y después decrece, decrece, decrece. En 0 hay una asíntota, ¿sí? De hecho, el límite de la función x cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, cuando x tiende a 0, ¿sí? No es indeterminado porque lo de arriba tiende a 1 y lo de abajo tiende a 0, ¿sí? Si voy por derecha tiende a más infinito y si voy por izquierda tiende a menos infinito, es una asíntota vertical, ¿sí? Y lo que me dice es si tiendo a 0 por derecha se va a más infinito, o sea que pasa esto, y si hago por izquierda se va a menos infinito, que es lo que ocurre acá. Y acá tengo el otro, que es un mínimo local. Fíjense la ironía de que el mínimo local es más chico que el máximo local. Eso es porque están ubicados en distintos lugares. O sea, este es el mínimo en su entorno, ¿sí? ¿Sí? De hecho, es mínimo en este intervalo, en el 0 más infinito. Y este es máximo en el intervalo menos infinito 0. ¿Sí? Si yo considero, como tengo estas dos situaciones, no puedo hablar de extremos absolutos. Así no existen extremos absolutos, porque la función se va a infinito, a más y a menos infinito en 0. Entonces no, este mínimo no puede ser mínimo porque ya tiene todo este lado que es más chico, no puede ser mínimo absoluto, y el máximo el local no puede ser absoluto porque acá tengo todo un montón de puntos que son mucho más grandes. ¿Sí? Entonces, bueno, algunas observaciones de esto, para terminar. Esta clase es bastante larga, es como el núcleo central para mí de la derivada y del análisis en esta primera materia, así que vale la pena. La pueden ver en dos partes también, ¿no? Porque la parte de crecimiento la pueden estudiar primero, de hecho hay ejercicios en la práctica solo de crecimiento y después hay otros también de extremos. El estudio realizado anteriormente no permite decir, o sea, si yo solo miro la tablita de Bolzano, esto de acá, solamente me habla de extremos locales, ¿sí? No me permite decir si son absolutos, ¿sí? Para poder determinar la existencia de extremos absolutos, esto es lo único que voy a decir por el momento de extremos absolutos, tenemos que tener más información de la función, por ejemplo, esta tendencia, o sea, si la función tiende para algún x0 a más infinito o a menos infinito. Entonces, justamente lo que recién les dije, en el ejemplo la función, bueno, yo acá en lugar de calcular límite a 0, calculé límites en el infinito, y esto es cierto también, fíjense que cuando x tiende a más infinito, la función se va a más infinito, de hecho,
lo puedo ver acá, es una determinación de tipo de infinito sobre infinito, pero si la trabajo van a ver que da infinito, da más infinito para cuando x tiende a más infinito y menos infinito cuando x tiende a menos infinito. ¿Sí? Y entonces yo recién en el grafiquito que hice, que escribí allá, hice con el cero, más cómodo todavía, con el límite por derecha y por izquierda. Y bueno, con eso deducimos que no posee extremos absolutos. O sea, me alcanza solamente con lo que hice antes, estos son límites adicionales. De hecho, si una función cualquiera, g, vamos a cambiar la función para que no se confunda con el ejemplo, cumple que tiene algún límite en algún punto o en el infinito que valga infinito, entonces G no va a tener extremos absolutos. A ver, acá yo simplifiqué un poco. A ver, si yo tengo solo un límite que me da más infinito, eso me va a decir que no va a haber no va a haber máximos absolutos. No me dice mínimo. Si una tiene más y menos infinito, ahí sí. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. O sea, por la negativa vamos a poder probar que no hay extremos absolutos, pero en muchos casos sí los hay y para eso todavía no lo vamos a ver precisamente durante la cursada. Entonces, bueno, les sugiero que miren el libro de Adams, que hay más ejemplos y ejercicios que pueden hacer del 3 al 6 de la práctica 5. Así que, bueno, espero que les haya servido y nos vemos en la tercera clase que vamos a ver curvatura. Hasta luego.